entre ese plano va a definir lo que era la curva de nivel, ¿se acuerdan? Demostrábamos cómo el plano iba subiendo, iba bajando, y a medida que iba cambiando de posición de ese plano en la verticalidad, quedaban diferentes curvas, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer con estas curvas de nivel va a ser tratar de indicar a partir de ellas puntos máximos y puntos mínimos en una función. Lo vamos a hacer primero de manera gráfica, y después lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el criterio que aparece en el libro, que es el criterio para poder definir eso, que es el criterio de la derivada segunda, ¿bien? Como para ponerlo un poquito en contexto de lo que es el criterio de la derivada segunda, lo que vamos a hacer es, vamos a remitirnos de vuelta a la clase que tuvimos esta semana, que lo que necesitamos hacer fue encontrar puntos críticos, y después establecer si los puntos críticos eran máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces, hagamos un repaso rápido de lo que hablamos el otro día. Dijimos que si tuviéramos un punto crítico, podríamos tener tres posibilidades. ¿Acuerdan? Que podríamos tener, estábamos hablando del plano x de x, podríamos tener un máximo, un mínimo, o podríamos tener un punto silla, como alguien dice por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros, mediante la derivada primera, ubicando las raíces de la derivada primera, lo que hacíamos era ubicar los puntos en los cuales la pendiente de la recta tangente a la función era horizontal, ¿cierto? Y si nosotros teníamos la ecuación de la derivada, podíamos igualarla a cero y encontrar sus raíces, ¿cierto? Decíamos repetitivamente que los puntos críticos eran las raíces de la derivada, ¿se acuerdan? ¿Bien? Entonces, en este caso, nuestros puntos críticos van a resultar ser en este. ¿Por qué? Porque en el punto en el cual se encuentra el imagen de esa función, lo que tenemos es una recta tangente que tiene pendiente 0, ¿cierto? Si la pendiente es 0, la razón de cambio de la función es 0. Si la razón de cambio de la función es 0, la derivada es 0, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Cómo hacíamos para, a partir de encontrar estos puntos críticos, nosotros definir si estos puntos críticos eran un máximo y un mínimo? ¿Qué hacíamos? Utilizábamos el criterio de la derivada segunda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué decíamos? Si la derivada primera nos indica cómo varía la función f, la derivada segunda nos indicará cómo variará la función f', ¿cierto? Si la función f' está creciendo, la f2' nos va a dar positivo. Si la función f' está decreciendo, la f2' nos va a dar negativo, ¿cierto? Y tratábamos de identificar si la pendiente de la recta tangente estaba en un proceso de crecimiento o en un proceso de decrecimiento, ¿no? Vamos a hacerlo rápido porque esto ya lo vimos. Entonces, en el caso del máximo, antes teníamos pendiente positiva y luego teníamos pendiente negativa. ¿Y qué concluíamos? Decíamos, si primero es positivo, después 0 y después negativo, ¿qué está sucediendo con la derivada primera? Está decreciendo, perfecto. Entonces, la derivada segunda, que es la función que me indica cómo varía la derivada primera, ¿qué ciclo debería tener? Entonces, de esa manera concluíamos, estábamos en un caso de un máximo, la derivada primera de la función en x sub 0 no tenía que dar 0, y la derivada segunda de la función evaluada en ese valor de x sub 0 debía ser negativa. Bajo el mismo concepto que decíamos, en un mínimo entonces, la derivada primera tenía que ser 0 y la derivada segunda debía ser ahora mayor a 0. ¿Por qué? Porque la derivada antes del punto crítico es negativa y luego la derivada es positiva, ¿cierto? Si algo es negativo, después vale 0, después es positivo, es algo que está creciendo, ¿cierto? ¿Ninguna duda hasta ahí? Y lo que pasaba en el punto silla era que las dos derivadas daban 0, porque este punto crítico al mismo tiempo era un punto de inflexión. Ya se producía un cambio de concavidad. Pasábamos de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba, ¿no? Bueno, este criterio de la derivada segunda también existe para lo que serían funciones en el espacio, funciones de dos variables que se pueden graficar entre sí. ¿Bien? Pero es un poquito más complejo y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ahora pasemos a hablar de una función de dos variables. Y hablemos de una función que hablamos en la historia, la mencionamos con Gabriel, era una función que era algo así. ¿Qué era esto? Una silla de montar, ¿cierto? Entonces, hagamos algo sobre esta silla de montar. Establezcamos un sistema de referencia. Tenemos la variable x, la variable y, la variable z. ¿Bien? Habíamos estado hablando la clase pasada que una derivada parcial
lo que nos indicaba era cómo variaba la función cuando nos movíamos por una línea con coordenada constante, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? Nosotros hacemos una derivada parcial respecto a x, a la y la mantenemos constante, y nos movemos y constante, variando solamente la x y vemos qué sucede, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos una línea x constante, en esta silla de montar, miren lo que hace esta línea. Baja y luego sube, ¿cierto? ¿Lo ven? Entonces, si este caso lo llevamos al plano, estaríamos en un caso como este, ¿cierto? Sí. ¿Bien? ¿Qué pasa si nos movemos, por ejemplo, sobre una línea X constante si variamos solamente Y? La línea del otro lado subirá hasta acá arriba y bajará de vuelta, ¿cierto? Y entonces, llevando eso a un caso en un plano, estaríamos en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las dos derivadas se están haciendo cero porque en los puntos vértices de esa trayectoria vamos a tener pendiente igual a cero, pero las derivadas segundas no tienen el mismo signo, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Si nos movemos por la línea roja, ¿cuánto nos debe dar la derivada segunda sobre esa línea roja? Positivo. Positivo. Si nos movemos por la línea violeta, ¿cuánto nos tiene que dar la derivada por esa línea violeta? Negativo, ¿cierto? ¿Qué tiene que suceder para que haya un mínimo? Pensemos en un mínimo, voy a tratar de dibujarles un mínimo. Por ejemplo, un paraboloide. ¿Bien? Esto sería algo así. ¿Bien? Le pongamos un sistema de referencia encima. Ahí tenemos Y, X y f de X, Y. ¿Bien? Si nos pudiéramos por una línea a X constante, a Y constante, tendríamos esta línea así, que pasaría por detrás y subiría de vuelta, ¿cierto? Y estaríamos en este caso, ¿cierto? Y si nos movemos por una línea de Y constante, pasa lo mismo. Fíjense que si venimos desde ahí atrás, pasamos a estar adelante y subimos, tenemos el mismo caso, ¿cierto? Entonces, en el caso de un mínimo, lo que sucede es que no importa por qué línea a coordenada constante nos movamos, siempre vamos a estar en ambas líneas, en este caso. Y lo mismo pasará en un máximo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar la derivada segunda respecto a x? Y puede ser un mínimo positiva, y si fuese y la derivada segunda respecto a y, ¿cómo nos tendría que dar? Positiva también, estamos en el mismo caso, ¿entienden? Entonces, un buen criterio inicial para poder determinar si estamos en un punto crítico, dentro de un mínimo, dentro de un máximo, es hablar sobre las derivadas segundas, respecto de x y respecto de y. ¿Bien? Si las dos tienen el mismo signo, vamos a estar en un caso análogo a este. En este caso, o el caso contrario, de un máximo, ¿cierto? Y si las dos derivadas segundas tienen diferentes signos, empezamos a estar en un caso como este, ¿cierto? En una silla de montaje, como le decía. O en un punto Pringles. Un punto Pringles, tal cual. ¿Sabe lo que es Pringles? La papa Pringles tiene una función matemática que define su forma, tal cual está diseñada. ¿Entiendes? Y eso está estandarizado de manera tal que entre todas las Pringles puntitas y una pegadita a la otra dentro de la lata. Eso no es algo librado al azar, ¿entiendes? Es una función matemática. Después, si quieres, búsquenlo y salta la función matemática en muchos aplicadores que utilizan las Pringles. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos por dónde va el criterio? Entonces, el criterio de la derivada segunda, lo que se utiliza en el criterio de la derivada segunda es una matriz que se conoce como la matriz hessiana, que lo que hace es evaluar este tipo de cosas. Evalúa que si uno tiene las derivadas parciales, ¿cuánto deberían ser las derivadas parciales en un punto crítico en el espacio? Le pregunta acá, si yo genero una recta tangente en la dirección de X, y genero una recta tangente en la dirección de Y, ¿qué pendiente deberían tener ambas dos rectas? Cero, ¿cierto? En este caso, y en el máximo también, ¿cierto? Y en este caso, si yo hago las rectas tangentes, fíjense que si hago la recta tangente a la violeta, ¿qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente tiene? Cero. Si hago la recta tangente a la roja, ¿qué pendiente tiene? Cero también. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros querramos buscar el punto crítico, lo que vamos a hacer es derivar parcialmente respecto de X, respecto de Y, y encontrar el punto en el cual ambas derivadas hacen cero al mismo tiempo. ¿Se entiende? Una vez que ubiquemos esos puntos críticos, que sería lo largo acá, que sería este paso, encontrar el punto crítico debido a que la pendiente de la recta tangente está haciendo cero, bien, lo que vamos a hacer es analizar el criterio de la derivada segunda, como decíamos acá. Que decíamos, ya tengo el punto crítico, ahora lo presentamos según
la variación de la derivada primera según la derivada segunda. ¿Entiendes? Este criterio de la derivada segunda para funciones de varias variables funciona igual. Y no solamente funciona con funciones de dos variables en una respuesta como esta, puede ser captada en espacio, sino también funciona para para funciones de muchas variables. Que ni siquiera pueden ser graficadas porque nosotros no podemos interpretar más de tres dimensiones, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Hablemos de este criterio entonces de la derivada segunda. Pero antes también dejemos claro cómo encontramos los puntos críticos. ¿Alguna pregunta acá? Acá en el Zoom no, nada. Están todos durmiendo, parece. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para visualizar máximos y mínimos de una función que es continua y derivable? ¿Qué opinan? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Pero qué tenemos que ubicar primero? Los puntos críticos. Ubicamos los puntos críticos. ¿Cómo ubicamos los puntos críticos? Tenemos una función que depende de x y de y, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar a la función respecto de x y respecto de y, ¿cierto? Y con este sistema vamos a ver cuándo estas dos funciones derivadas se vuelven cero al mismo tiempo, como un sistema de ecuación en conjunto, porque tienen que ser cero al mismo tiempo, ¿se entiende? ¿Me siguen? Una vez que ubicamos eso, ubicamos los puntos críticos, ¿y qué hacemos? Derivamos respecto de y dos veces, la derivada respecto de y la derivamos respecto de x, y a esta le hacemos la segunda derivada. La segunda derivada respecto de x, la segunda derivada cruzada, que le dicen que es a la derivada respecto de x, derivada respecto de y. ¿Bien? Acá Cristian, Martina pregunta si en el caso del mínimo la derivada segunda tiene que coincidir con la derivada primera. ¿Eso es cierto? No, Martina. Lo que tiene que suceder en el caso de un mínimo es que cuando yo analizo la concavidad respecto en x y respecto en y, ambas concavidades tienen que ser positivas. ¿Qué quiere decir esto? Si me muevo en una línea con coordenadas constantes, no importa si la coordenada que mantengo constante es y o es x. Esa línea tiene que dibujar un mínimo, o sea, tiene que mostrarnos que estamos en un mínimo. Hay una imagen que es mínima en comparación con las imágenes que hay en su entorno. ¿Entiende eso? ¿Está Martina? O sea, ¿cómo tiene que ser la derivada primera? Yo estoy frente a un mínimo. La derivada primera, ¿cómo tiene que ser? ¿Quién dijo cero? Cero. ¿Quién dijo cero? Selena 300 dijo cero ahí. ¿Está bien? La derivada primera tiene que ser cero. Y como dijo Cristian ahí, las dos tienen que ser cero. Que en dos variables, yo cuántas direcciones distintas tengo, cuántas derivadas parciales puedo tomar. ¿No? Si tuviese tres variables, ¿cuántas derivadas primeras tienen que hacerse? Tres. ¿No? Y así siguiente. Martina, si estás todavía mirando la pantalla. Ahí dijo que sí. Perfecto. Como para terminar de confirmar la idea, nosotros estamos en un mínimo, no importa si nos movemos por una trayectoria con coordenada y constante, que sería esta, o por una trayectoria con coordenada x constante, que sería esta. Bajo cualquiera de todas trayectorias, la trayectoria violeta y la trayectoria roja, nosotros deberíamos obtener que la derivada segunda tiene un signo positivo, porque en ambas curvas la concavidad es positiva. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, que están en el aula? ¿Bebé tampoco? No, hasta ahora. En BBB no sé, en Zoom no. Ah, bien. Pero esto se lo voy a dejar borrado. Estas derivadas segunda, obviamente, cuando las encontremos, vamos a tener que evaluarlas en los puntos críticos que usamos. Nos interesa saber su valor en el punto crítico, no en otro lugar de la función. Porque la idea es confirmar qué es lo que está sucediendo en esos puntos críticos. ¿Bien? Entonces, si nosotros utilizamos que el punto crítico está en las coordenadas 1, 2, por ejemplo, 1 en x y 2 en y, al terminar de realizar las derivadas segundas de la función, tenemos que evaluarlas en el punto 1, 2, para ver qué signo y qué valor tiene. ¿Bien? Les voy a poner el criterio de la derivada segunda de pantalla. Entonces, estos datos
colocan en una matriz que se llama matriz hessiana, que se genera de esta manera. Esta matriz hessiana, el resultado que tenga el determinante de esta matriz, es la que nos va a indicar en qué situación estamos en el punto crítico que encontramos con la derivada primera. ¿Bien? Entonces, tiene como una regla de decisión, la voy a poner abajo para que la espere y la tengan en cuenta a la hora de que analicemos las curvas de nivel que están en la actividad del libro. Entonces, ¿saben calcular un determinante? ¿Vieron alguna vez en una matriz? Bueno, no, pero directamente usan la fórmula de... Bien. La bueno, que está en el libro. Les comento cómo se calcula un determinante de manera rápida. En este caso, en una matriz 2×2, nosotros tenemos que multiplicar los dos elementos de esta diagonal y multiplicarlos por los dos elementos de esta diagonal. ¿Bien? ¿Qué es esto? Esto sería una matriz, la matriz hessiana. Es la matriz que se utiliza en el criterio de la derivada segunda en funciones de dos variables o más. ¿Bien? Bueno, está bien. Lo que está calculando acá Cristian es lo que está... Determinante individual. Lo que está escribiendo Cristian ahí, que habla de derivadas, ¿cómo se llama? Determinantes, matrices 2×2, es lo que nosotros llamamos el test de la derivada segunda, que está en la página 803 del libro. La página 803 del libro y la versión PDF 835. Lo que está mostrando ahí, fíjense que aparecen en la regla de, ¿cómo se llama? En lo que está escribiendo Cristian en el pizarrón aparece f sub xx, que esa es la derivada segunda de f respecto de x dos veces, la f de y, que es la derivada segunda de f respecto de y dos veces, y acá la derivada de f xy, que es la derivada segunda respecto de x respecto de y. ¿Está bien? Eso es lo que está lo que está haciendo Cristian ahí, tiene directa relación con este test de la derivada segunda. Fíjate que dice en la pantalla. A ver si podemos volver a verlo. Ahora perdón. Dígame aquí. Bueno, fíjese que dice en la pantalla que escribimos que se van a encontrar en el libro. El cálculo del determinante entonces sería esta diagonal, los elementos de esta diagonal multiplicados restados por los elementos de esta diagonal. Nosotros al hacer esa cuenta nos queda esta ecuación matemática que tenemos acá. Y estas dos derivadas cruzadas toman el mismo valor, así que se puede suponer como una de ellas multiplicada por sí misma dos veces, o sea, elevada al cuadrado. ¿Bien? Esta es la fórmula del criterio de la derivada segunda que vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces, en base a los resultados que nosotros obtengamos al evaluar las derivadas segundas en los puntos críticos que encontremos, nosotros vamos a tomar una decisión acerca de qué pasa en ese punto crítico. Si es un máximo, si es un mínimo, o si no es ni máximo ni mínimo y resulta ser una prima, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, si esta cuenta, el determinante de esa matriz nos da positivo, quiere decir que efectivamente tenemos o un máximo o un mínimo. ¿Bien? ¿Eso a qué se debe principalmente? Se debe a que estas dos tomaron el mismo signo, que era lo que hablábamos recién. Si nos movemos por una trayectoria o por la otra trayectoria, deberían ser los signos iguales para estar en un máximo o en un mínimo. Entonces, si el determinante nos da positivo y esta derivada nos da positiva, quiere decir que la concavidad era positiva y estamos en un mínimo. ¿Quién dijo mínimo?
un mínimo. ¿Bien? Ah, que tenemos fantasmas. Sí, muchachos. ¿Sabes quién dijo mínimo? Que estaba bien. Tenemos un mínimo en ese punto crítico que ubicamos cuando igualamos la derivada segunda, la derivada primera. Ahora, si el determinante nos da positivo y esta tiene signo negativo, eso quiere decir que tenemos concavidad negativa en ese punto crítico, y entonces tenemos un máximo. ¿Bien? Entonces, en el punto crítico que encontramos, vamos a tener un máximo. ¿Bien? Y si el determinante de esta matriz nos da negativo, quiere decir eso se va a deber principalmente a esto, a que estas dos tienen signos diferentes. Entonces, más por menos o menos por más da menos. Entonces, el determinante nos va a dar un número negativo. ¿Bien? Que era lo que nos estaba pasando en la silla de montar. Recuerda que hicimos una trayectoria y estábamos en un máximo, hicimos otra trayectoria y estábamos en un mínimo. ¿Se entiende? Eso quiere decir que la derivada segunda respecto a las variables tiene signos diferentes y por lo tanto no va a ser ni un máximo ni un mínimo. ¿Bien? Fíjense que ahí Cristian, acá le llamó hessiano porque hessiano se escribe con H y puso H ahí, ¿no? Usó esa notación y en el libro aparece una D, ¿está bien? Pero digo, después no digan, ay, los propios nos confunden, hacen esta letra para que nosotros nos vaya mal. No, hessiano, ¿no? Hessiano se escribe con H. Por eso, si uno habla de hessiano, escribe H grande. Y la cuenta de abajo, el valor absoluto, esta de acá, el valor absoluto de D, de H, eso es lo que se llama D. ¿Bien? Igual, tienen que acostumbrarse a diferentes nomenclaturas también. Bien. Entonces, pasemos a analizar algunos de los ejercicios que estaban propuestos para hoy. ¿Alguien sabe qué ejercicios estaban propuestos para hoy? Esa cara de... Acá nosotros nos imaginamos la cara de Suma, acá la del aula 300, Chicos, el ejercicio de hoy, ¿cuál era? el acertijo. ¿Qué ejercicio había por hoy? Guión 7, ¿qué más? Sección 11, punto 7, punto ¿cuánto? 11.7.3 y 11.7.4. Cállate, no me acuerdo de qué llamaste el tema. Estamos analizando derivadas parciales. Ahora estamos publicando máximos y mínimos en una función de dos variables. Dale. Acá está el punto, problema 3. Está la fórmula y tiene gratis el mapa de contorno. Era un mapa de contorno. Curvas de nivel, exacto. Entonces, analicemos las curvas que tenemos entonces en la pantalla. Recuerden que habíamos hablado la vez pasada con Gabriel, que cuando nosotros nos acercamos o nos aproximamos a un punto crítico, lo que íbamos a notar era que íbamos a ver cómo las curvas de nivel iban cerrándose concéntricamente hacia un punto, ¿cierto? Entonces, también habíamos hablado acerca de qué significaba el rótulo o el número que trae cada curva de nivel. ¿Qué significa, por ejemplo, el 3,2 que tenemos ahí? El valor de Z, pues. El valor de Z, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos graficada nuestra función en el plano, en el espacio, perdón, es la altura de ese plano que está cortando la función. Por ejemplo, a la altura 3,2, cuando la función está cortada por este plano, dibujará el círculo ese que tiene el rótulo de 3,2. ¿Verdad? ¿Sigue? Esas líneas que aparecen en la curva de nivel son líneas de altura constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo recorro y me muevo a través de esas líneas, la curva de nivel, no estoy variando mi altura, no estoy yéndome ni hacia arriba ni hacia abajo. Yo estoy moviéndome por una línea de altura constante. ¿Sigue?
Entonces, si yo agarro y camino sobre este círculo, bueno, una elipse, digamos, ¿a qué altura voy a estar? O sea, ¿a qué altura? ¿A qué altura voy a estar? No escuché la respuesta. A 3.2. ¿No? Si yo camino sobre esa curva. Ahora, si camino sobre esta, ¿en qué voy a estar? ¿En qué altura voy a estar? 3.7, ¿no? Entonces yo pregunto, si me muevo desde este punto hacia este punto, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Viendo o bajando? Viendo, muy bien. ¿Bien? Entonces, Si voy al revés, bajando, muy bien. Entonces tengo que el rótulo de esta nos indica que estamos en la altura 4, ¿cierto? Entonces, si me muevo de esta curva hacia esta curva estoy, si me muevo hacia esta curva estoy, llego hasta acá, llego a donde? Al mínimo. Y si de acá me muevo hacia acá, bueno, ¿estoy bajando todavía? ¿sí? ¿Cuánto va a bajar? ¿Cuánto va a subir? Subiendo. Bien, perfecto. Porque fíjense que volvemos a las curvas de nivel con las limitaciones anteriores. O sea que vamos a volver a pasar de 3,2 a 3,7 y 3,7 a 4. ¿Sí? Y si estoy acá en este punto, ¿en qué altura estoy? 6. Y si vengo para acá, 5. O sea que en esta dirección, ¿qué estoy haciendo también? Bajando. Y si paso para allá, ¿qué hago? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Este puntito de acá. ¿Eh? Un mínimo. Correcto. ¿No? Porque ¿qué dijo Christian? Que si uno se corría por esas dos direcciones, ¿no? En las dos direcciones, ¿Qué debía pasar? ¿qué debía pasar? ¿Qué curvatura tenés? Entonces nosotros nos movemos por dos trayectorias temporales entre sí. Acá una crece y otra decrece. ¿Eh? Esto sería como una copa, ¿no? Una cucharita, claro. ¿No? Porque no importa qué dirección yo tome, siempre que hago. Acá que estoy haciendo en esta dirección. Bajando, llego a este punto y después que empieza a pasar. Subo de nuevo. ¿Lo ven? Bien, mirando el gráfico entonces, a ojímetro diría. ¿En dónde se encuentra el punto crítico? ¿Qué coordenada de X y qué coordenada de Y tiene ese punto crítico? ¿Eh? Este es el punto crítico, uno en X, uno en Y, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar. Primero que ese sea el punto crítico. Y lo segundo que vamos a verificar es que efectivamente sea un mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar. Se la pasa la cuenta en el piso, ¿no? Las cuentas las van a hacer ellos. La dicen. Ok. Entonces, vamos a verificar con la derivada primera la ubicación del punto crítico. ¿Bien? Y después con el criterio de la derivada segunda que nombramos, vamos a corroborar que ese punto crítico efectivamente es un mínimo. ¿Bien? ¿Y qué fórmula usamos, profe? ¿Qué fórmula usamos? La fórmula que vamos a utilizar, esta fórmula es quien dibuja la función que da origen a esa curva de nivel. ¿Eh? Esa es la F. Bueno, entonces ellos lo hacen ahora. Sí. Entonces, como todos somos cracks en GeoGebra, lo que vamos a hacer ahora es derivar esta función respecto de X y derivar esta función respecto de Y. ¿Conocen esta nomenclatura, cierto? Ponemos este X que estamos indicando. Que derivamos a la función respecto de X, por lo tanto mantuvimos ahí constante. ¿Bien? Y si figura FI. Perfecto, muy bien. Bueno, escucho propuestas.
Acá tenemos una respuesta. ¿Acá? ¿Sí? ¿No quieren escuchar más música? ¿Cómo? ¿Con respecto a quién? ¿Es lo mismo? Lo mismo que. ¿Con respecto a quién? Ah, Lo mismo. Ahí está. No, ya. Cambiando 3y al cuadrado menos 3x. Entonces no es lo mismo. parecido no es lo mismo. Entonces nos quedará 3y al cuadrado menos 3x. perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No, perdón, ¿Cómo se llega a eso? Lo que estamos haciendo es derivar parcialmente respecto a una variable. Cuando haces eso, vos averiguás qué variabilidad aporta x, por ejemplo, en este caso, cuando te moves por una línea de y constante. Y lo mismo hacemos en este caso. Vemos cuál es la variabilidad que tiene la función respecto de y cuando nos movemos en una línea con x constante. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a hablar de la derivada de este término en particular para que te den cuenta. Yo tengo 3xy y quiero derivar respecto de x, esta y va a ser constante. Entonces, no aporta variabilidad, se va con el número como una constante y derivamos la x. La derivada de x nos da 1. ¿Bien? Ese término sería ese que está acá. ¿Ven? De esa manera derivamos todos los términos. ¿Bien? Cuando derivamos respecto de x, suponemos ahí como un número, como una constante. Y cuando derivamos respecto de y, suponemos a x. Por eso, este término, por ejemplo, no tiene derivada respecto de y. Al no tener y, respecto de y no varía. Entonces, algo que no varía tiene una razón de cambio nula, por eso la derivada es 0. ¿Bien? ¿Entienden? Sí. ¿Y qué razón de cambio? ¿Qué es razón de cambio? No, los profes nos confunden. ¿Ves? Cristian lo está confundiendo. ¿Yo cómo le llamo la razón de cambio? Derivada. Es lo mismo. Razón de cambio, velocidad. ¿Está bien? Con GeoGebra, el comando de derivar, ustedes ponen derivar, y hay una de las opciones que le aparece que dice primero función y después dice variable. Entonces, ustedes en la función le ponen el nombre con que GeoGebra les definió la función, y variable le ponen la X y por ahí. ¿La hacemos? Ahí, si quieren, Gabriel les muestra cómo es. Estoy tratando de ganarme el corazón de ellos. No me quieren. Entonces, la función era 1, 4 más x cubo más y cubo menos 3xy. esta es la función. ¿Y ahora qué tenemos que calcular? Derivadas parciales. Entonces, ¿qué hago? Ver, ya derivada, ¿no? Y ahora función variable. Yo tengo que darle la función y respecto de qué variable. Entonces, ¿cuál es el nombre de la función en este caso? A. ¿Y respecto a qué variable? X. X. Redoblantes. Está bien, ya. ¿Pero es lo que les había dado ahí o no? La derivada parcial respecto de X. ¿No? Y ahora, si hacemos lo mismo con derivada parcial de A respecto de Y, ahí tenemos las dos. ¿Bien? Bien, ¿ahora qué hacemos entonces con esas derivadas? Se vuelven a derivar. Tenemos que igualarlas a 0. Tenemos que encontrar qué cosa. Crítico y el punto crítico pasaba. Ambas derivadas al 0 al mismo tiempo. Entonces, igualemos la. Pero a ver, ustedes dijeron que el 1,1 era un punto crítico, ¿o no? Mirando las curvas de nivel, no dijeron que el 1,1 que era un mínimo, ¿no? Entonces tenía que ser un punto crítico, ¿no? El 1,1. ¿Y cómo ve, sabiendo las derivadas ahí,
¿Cómo verifican si realmente el 1, 1 es un número crítico, un punto crítico? Reemplazando la X por 1. ¿Qué? Acá Nahuel 300, Pablo 300, Yo sé. Jocelyn 300 nos dice si reemplazamos, ¿no? En X y en Y por 1, 1, ambas derivadas, ¿cuánto deberían dar? 0. Si es así, como que nuestra intuición, a partir de la lectura de la curva de nivel, está bien, digamos. ¿Y es cierto eso? Si reemplazan X e Y por 1, ¿las dos derivadas se hacen 0? No. Por ejemplo, Sí. si tanto X que Y valen 1, debemos poner un 1 acá, ¿cierto? Deberíamos reemplazar las variables por ese valor, ¿no? ¿Esto nos da 0? Sí. Sí. Entonces, ¿esto qué nos indica? El punto 1.1. crítico, efectivamente, es 1. ¿Bien? ¿Esto ya nos confirma que es un mínimo? ¿Qué tenemos que hacer? Perfecto. Tenemos que volver a derivar, como dice su compañera, y reemplazar esos valores en las derivadas segundas y evaluar el criterio de la derivada segunda, ¿bien? Entonces, los escucho propuestas para la derivada segunda respecto de X, la derivada segunda respecto de X, y la derivada segunda usada por respecto de X y por respecto de Y. Pregunta antes, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esta derivada? Derivar la derivada de. Escucho, Eso lo dije. ¿cómo puedo encontrar esta función? Tal cual, la derivada que hicimos respecto a X, Selena, ¿cierto? Ese Selena, tenemos que volver a derivarla respecto a X para poder encontrar la derivada segunda respecto a X. Con esta, Lo mismo, pero con la derivada de y. ¿y esto? La derivada de x. Sí, lo mismo, pero con la derivada de x y. Muy bien. Bueno, escucho propuestas. ¿Cuánto es esta? ¿Cómo queda la expresión de la derivada segunda respecto a X? 6x. ¿Qué más? Menos. ¿Menos 3? Sí, menos 3. No. No, 6X. ¿Por? ¿Qué te- ¿Qué es 6x menos 3? Porque me ¿La y no es constante o es La Y constante? es constante. La y es constante, exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Y este? Menos 3. Entonces, hablemos del criterio. ¿Qué decía el criterio? El valor del determinante hegesiano era la derivada respecto de X de un precio multiplicado por la derivada respecto de Y de un precio menos la derivada respecto de X y de Y al cuadrado, ¿cierto? Si X y Y valen 1, 1, ¿cuánto vale esta derivada? Bueno, esta función evaluada en el 1, 1. Perfecto. Esta función evaluada en el 1, 1. Y esta función en el 1, 1 y en cualquier punto, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Entonces, salvemos nuestro criterio. Dijimos que de X va a ser la derivada segunda multiplicada por la derivada segunda también respecto de X y Y menos la derivada cruzada elevada al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuánto vale esto? 36. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bien. ¿Cuál es el resultado entonces del determinante? 36 menos 36 menos 9. Perfecto. Tiene un total de 25. ¿5?
27. Bien. Entonces, ¿cuánto nos dio de 27? Entonces, bajo el criterio, es mayor que 0, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que ver? Y nos tenía que dar mayor que 0 porque para tener, cuando yo tenía un máximo o un mínimo, ¿cómo era el D? El D tenía que ser positivo. O sea que lo que estamos haciendo acá es que corroborando lo que ya Cristian le había, las observaciones que había hecho con Cristian antes. El D nos tenía que dar positivo porque era lo que habíamos visto en las curvas de nivel. Cuando nos acercábamos al 1,1, siempre bajábamos y después subíamos. Ahora, ¿cómo confirmamos? Efectivamente es un mínimo. ¿Qué decía el criterio? Mírenlo en el libro, que todos tienen la página de libro abierta y mirando la... Teníamos que mirar. Ya confirmamos, tenemos un máximo o un mínimo porque el determinante nos dio positivo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo confirmamos en cuál de los dos casos estamos? Es determinar si es un máximo o es un mínimo este punto crítico. Para el caso de una variable, ¿cómo tenía que ser la derivada segunda para tener un mínimo? La derivada segunda tenía que ser positiva, y si tenía un máximo, ¿cómo tenía que ser la derivada segunda? Negativa. Entonces, en este caso, ¿qué había dicho Cristian? Que la derivada segunda, las que no son cruzadas, tenían la misma, serían el mismo signo que en una, ¿cómo se llama? En una variable. Entonces, ¿cómo son las de la derivada segunda respecto de x? ¿Qué signo tiene en el signo? ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, ¿qué implica eso? Si la derivada segunda es positiva, ¿qué implica eso? Gracias, Elena. Es un mínimo. Sí, Ana, ¿te escuchamos? No, iba a decir lo mismo que ella. Ah, ok. Bueno, Ana Zoom, ahora con MBB, Ana Zoom y Silena 300 empataron. Bien. Les vuelvo a recordar. Nosotros en un mínimo teníamos concavidad positiva. Y la concavidad en estos valores que encontramos está indicada por la derivada segunda de las funciones. Si las derivadas segundas tienen el mismo signo, son positivas porque la concavidad es positiva. O sea, sonrisas, ¿se acuerdan? Entonces eso indica que es positivo. Una manera de verlo rápido es analizar el signo de la derivada segunda respecto a x. ¿Bien? Entonces, si el signo de la derivada segunda respecto a x es positivo, eso nos confirma que en este punto crítico tenemos un mínimo. ¿Entiendes? Entonces, por dio menor que 0, tenemos un mínimo. ¿En qué punto? Sí, Gabriel, ¿quieres mostrarle el gráfico? Sí, y ahora, ok. Entonces, sabemos que el 1,1 es un mínimo. ¿Cómo calculo a qué altura? Si yo estoy en el mínimo, ¿a qué altura voy a estar? ¿Cómo hago para saber a qué altura voy a estar si estoy en un mínimo? Entonces, llego al mínimo, que es al 1,1. ¿A qué altura estoy? ¿Cómo calculo eso? Z, ¿cómo calculo el valor de Z? Reemplazando, profe, los valores. Reemplazo el 1,1 ¿dónde? En la función. Pero La recuerda, esta f de x y, ¿cómo la llamábamos también? A veces. Z, ¿no? Z. ¿Ah? Entonces, si hago f de 1,1, ¿cuánto da ese? Debería dar más chico que 3,2 o no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en esta curva yo estoy a 3,2.
Y no estoy sobre el mínimo que era el 1, 1. O sea que ese número debería ser un poco más chico. ¿Lo ven? ¿Cuánto da ese número? 3. 3. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, ¿está bien? Si yo vengo por acá, en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección, el valor más chico que voy a agarrar va a ser el 3. ¿Lo ves? Recuerden que siempre la posición del punto crítico, cuando identificamos que es un máximo y un mínimo, la vamos a encontrar con la función final. Porque la derivada de la punta de información que nos da acerca de las funciones y variabilidad. Ahora, yo podría tener, suponemos que este es el mínimo de esta función a esta altura, o a esta, y la derivada va a dar la misma información, porque la curvatura, la razón de cambio de la función en todo momento, la variabilidad, su derivada en definitiva, siempre es la misma. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes quieran ubicar el punto, tienen que volver a la función original y calcular la imagen de ese punto en la función original. ¿Bien? La única forma que ustedes tienen de encontrar la posición de ese punto. ¿Bien? ¿Eh? No. Digo, la pregunta es, nosotros adivinamos, mirando las curvas de nivel, adivinamos que el 1, 1 era un posible punto crítico. Supónganse ahora que yo no tengo ¿cómo se llama? La curva de nivel, y tengo que saber cuáles son todos los números, los puntos críticos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo calculé las derivadas parciales, que las derivadas parciales me dieron... Vamos a esperar que Cristian borre el pizarrón. No, perdón, te cambié los planes. Ustedes conocían, sabían la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y, eso la calcularon. ¿Cuánto era? ¿Cómo era? La derivada parcial, ¿cómo era? 3 cuadrado de los 3 Sí. está respecto a X. No, esa para Bueno, no conocen las curvas de nivel, ¿cómo hacen para encontrar los puntos críticos? Igualando a 0 las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, podemos hacer. Bien, ¿y ahora? Oh, Para encontrar el punto crítico, te variar ahí. Es más fácil. Perfecto. ¿Cómo están usando el sistema de notación? Bien, ¿cuál estamos? ¿De dónde? Acá lo que dijo Selena es despejamos una incógnita de una ecuación y la reemplazamos en la otra, como siempre. Cuando elijan una incógnita, despejenla para ir a la otra. ¿Ahora? Yo sé que dividiendo 3. ¿Ahora? Ya despejamos una variable de la primera ecuación. ¿Qué hacemos con esa variable despejada? Lo reemplazamos en la otra, ¿cierto? Entonces, vamos a tener 3 por i al cuadrado menos 3x cuadrado, ¿cierto? Y es ahí x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hará 3 por x a la cuarta menos 3x para 0. O sea, lo único que hicimos acá hasta ahora fue
despejar una variable de una ecuación y reemplazarla en la otra. ¿No? Y ahí x al cuadrado, bla, 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 con Otra vez. La cuarta igual a X. ¿Ahora se podría aplicar raíz en ambas? Ahí en ambas. Y ahí podríamos usar la potencia de X. No es el camino a raíz en ambas. Miren la ecuación esa x a la cuarta igual a x. ¿Para qué? Hacerlo un poquito claro. Acá te están diciendo, no se ve nada, no se ve nada. Eso, x a la cuarta. ¿Qué valores de x satisfacen esa ecuación? Ya conocen uno ustedes, ¿no? El 1 es 1, ¿no? ¿Y qué otro? 0. 0. Tenemos posiciones, ¿no? X igual a 0. Nosotros le designamos el valor a la X. Pero en realidad no puede ser cualquier valor. Claro, tiene que cumplir el requisito. Exactamente, que es x0 o x1. Si x es 1, ¿cuánto vale y? ¿Por qué? Porque tiene la misma ecuación. No, si x es 1, ¿cómo saco el valor de y? ¿De dónde lo calculo? El valor de y. Acá Pedro es Pedro, Pablo, Pedro y Pablo. Pablo creciendo nos dice, yo sé que y es igual a x cuadrado. Si X cuadrado vale 0. Digo, si x es 1, y al cuadrado, ¿no? Era lo que ya sabíamos, el 1, 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si x es 0? ¿Cuánto vale y? 0, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos críticos tiene esta función? 2. El 1, 1. Pará, pero yo, ¿por qué no lo vi al 0, 0 en las curvas de niveles? Vamos a la curva de nivel y veamos. ¿Sí? Acá la pongo. Resulta, ¿es un máximo el 0, 0? Para ser un máximo, ¿cómo deberían ser las curvas de nivel? Alrededor de 0, 0. ¿Deberían ser similares a esta o no? O me estoy acercando a una copa invertida. ¿Qué pasó acá? Analicemos varias trayectorias. Supongamos esta trayectoria. Vamos a movernos así. Ok. Veamos qué pasa. Si me estoy acercando a este punto, ¿qué pasa con la altura, con la z? Crece, ¿no? Crezco, y después, ¿qué pasa? Decrezco, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Pasa con todo lo mismo? ¿Con todas las direcciones? ¿Que si yo me acerco, subo y después bajo? No, a ver. ¿Qué trayectoria elegiría, Pablo? Acá yo le marco. Claro, se puede señalar desde 6 Acá de acá. formando una cruz, digamos. Te armo una cruz. ¿Qué pasa ahora si voy en esta dirección? Bajo. Y después empiezo a subir otra vez, ¿o no? ¿Qué pasa cuando yo bajo y subo? ¿Qué tengo? ¿Un punto? ¿Mínimo? ¿Máximo? Un mínimo. ¿Qué lo quiere?
Máximo. Mínimo. O punto silla. ¿Qué características tenía el punto silla? Tenía un punto de inflexión. Acá Nahuel nos está diciendo de que depende como yo lo mire, o como yo me acerque, en algunas direcciones va a ser un máximo y en otras un mínimo. Ahora del primer dibujo que realizamos, tenemos esta línea de mínimo, ¿cierto? Están ahí en zoom. Ponemos con la línea roja, que sería la línea esta. Estamos con cavidad negativa, con cavidad positiva, con un mínimo, ¿cierto? Con una sonrisa. ¿Bien? Y si nos movemos por la línea violeta, una línea gris, ¿no? Entonces, si nos movemos por una trayectoria, podemos llegar a interpretar que tenemos un mínimo, y si nos movemos por la otra trayectoria, podemos llegar a interpretar que tenemos un máximo. Eso es lo que se llama silla. ¿Bien? Fíjense, ¿qué forma tiene? Cuando yo miro una curva un mapa de curvas de nivel, fíjense qué pasa con las curvas de nivel cerca de un punto silla. ¿Ven que se cruzan? Tengo como una cruz. Una cruz. ¿Lo ven? ¿Está? Entonces, cuando yo miro un mapa de contorno, ¿dónde van a estar los posibles puntos críticos? En los que van a estar rodeados por curvas concéntricas y en las otras que tengan curvas que se cruzan, líneas que se cruzan. ¿Lo ven? Fíjense si buscamos otro. Creo que al lado de ese gráfico de la Había otro, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de curvas de nivel de otra superficie. Fíjense cuántos puntos críticos tiene esta función. 5. 5. ¿Ve? María Becerra. ¿Cuántos puntos críticos tiene esta función? Bueno, están marcados ahí, ¿no? Es como la pregunta esta de qué color es el caballo blanco San Martín. ¿Sí? Pero a ver, ¿cuántos puntos silla voy a tener? 2. ¿Bien? ¿Y cuántos máximos o mínimos voy a tener? 3. Por ejemplo, este de acá, ¿qué tipo de punto crítico máximo o mínimo va a ser? Máximo, ¿no? Porque en esta dirección es que voy subiendo. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo, por eso es importante dibujarla, dada la fórmula, puedo dibujar los mapas de contorno. ¿Sí? Y muchas veces lo que viene dado son los mapas de contorno. Entonces, sí, ¿cuál es? ¿Cuál le mostraste? ¿Este de acá? Tal cual. ¿Por qué no tiene referencia? Bien. Entonces, está sucediendo aquí, ¿cierto? ¿A qué altura estoy acá? A 30, ¿no? Porque esto es parte a menos 30. ¿Está? O sea, porque recuerden que estas curvas de nivel son alturas de z igual a constante. ¿No? ¿Está bien? Bien, nos queda una actividad más, que es el gráfico que llamamos de nivel de la continuación. Ah, vos tenés el. Lo tengo. Ah, no está en su cuerpo. Ah, la dibujo yo acá en tu género. La superficie. No, hay otros más de. Ah, ok, vamos a otro curso. Ah, el que sigue. Claro, el 11.7.4.
Ah, este de acá. Esta es la que sigue, me parece. 841. Esta es la que sigue, el ejercicio que sigue. Hicimos el ejercicio 3, el ejercicio que sigue es el. ¿Cuántos puntos críticos va a tener esta función? 6. ¿Cuántos puntos Pringles va a tener? 3. ¿Qué coordenada va a tener? ¿Este punto qué coordenadas tiene? 1, 1. 1, 1. Este. 1, 1. No, menos 1, 1. Menos 1, 1. Este. 1 menos 1. Este. 1 menos 1. 1 menos 1. Este. 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 Y este. ¿Qué se ve? ¿Ahí lo vieron? 0 menos 1. Ah, menos 1, 0. 1-0, profe. Gracias. Menos mal que estamos los de Zoom, ¿no? ¿De dónde debería salir las coordenadas de esos puntos? ¿Cómo deberíamos analíticamente encontrar esas coordenadas? Igualando a 0 la derivada. Igualar a 0, ¿cierto? Este sistema de funciones, ¿cuántas funciones va a tener ahora? ¿Cuántos puntos críticos tenía hoy? 6. Entonces, ¿cuántas funciones tiene este sistema de funciones? ¿Cuántos ahora? Sí. No, pero
¿Está? ¿Está? Atención acá. Esa es la ecuación que resulta de igualar a la derivada respecto de x a 0. Entonces, que 3 menos 3x cuadrado tiene que ser igual a 0. La tengo que despejar x. O sea, menos 3x cuadrado debería ser igual a menos 3, ¿cierto? O sea que x cuadrado debería ser igual a menos 3 sobre menos 3. Por lo tanto, igual a 1, ¿cierto? ¿Y ahora? Y ahora reemplazamos los valores. Y ahora todavía no despejé. Raíz. Si paso la raíz de x, la raíz del exponente cuadrático al otro lado de la raíz, ¿qué falta acá? Valor absoluto. El valor absoluto, ¿cierto? O sea que el valor absoluto de x tiene que ser igual a 1. ¿Eso qué indica? ¿Cuántos valores tienen distancia respecto al 0 igual a 1? 2. ¿Qué valores? Bien, ¿qué hacíamos una vez que encontramos los valores de x? Debíamos ir a la otra función y reemplazar los valores de la otra función, ¿cierto? Pero miren esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué problema hay? No hay x, ¿cierto? Bien. Entonces, si no hay x, estos resultados no van a generar ningún cambio sobre esta relación matemática, ¿cierto? Entonces, resolvamos esta ecuación matemática en paralelo. ¿Qué tenemos? Menos 4i más 4 por i al cubo igual a 0. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tipo de función es esta? Hasta ahí llegó. Una exponencial, una logarítmica, una racional, un polinomio. ¿No? No que esté igualado a 0, ¿qué queremos saber de ese polinomio? ¿Quién dijo por ahí? ¿Quién dijo algo? Las raíces, perfecto. ¿Cuál es la manera rápida de encontrar la raíz de un polinomio? Eso también lo charlamos nosotros. ¿Qué dejaba en evidencia la raíz de un polinomio? De x para 0. Su forma factorizada. ¿Por qué? Porque una forma factorizada, ¿cuál tendría como objetivo? Generar un solo término, compuesto por factores, ¿cierto? Entonces, factoricemos, a ver si podemos encontrar un resultado. ¿Podemos factorizar esto de alguna manera? Clase 2, minuto 3. Vamos a ver qué común acá, ¿cierto? ¿Quién puede salir con todo común? ¿Cuál? Sí. ¿Qué nos queda entonces acá? Y al Cuadrado. Y al cuadrado. Perfecto. Esto puede escribir entonces como 4i por i al cuadrado menos 1, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es i al cuadrado menos 1? ¿Qué caso de factoreo es i al cuadrado menos 1? ¿Qué cómo se llama? Está bien, una diferencia de cuadrado. Entonces, fíjense que nos queda 4i por i más 1 por i menos 1. Esta es la forma factoriada, ¿cierto? Entonces, si solo tenemos la forma factoriada, podemos aplicar esta ley de la cual estuvimos hablando el otro día, que era la ley de la nulidad del producto. Cuando muchas cosas multiplicadas dan 0, por eso la única posibilidad es que una de ellas sea 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos factores tenemos acá? ¿Cuántos? Dos factores. ¿Cuándo este factor va a ser 0? ¿Cuánto tiene que valer i para que este factor sea 0? 0. Ahí tenemos una solución. ¿Cuánto tiene que valer i para que este factor sea 0? Ahí tenemos otra solución. ¿Y este? Entonces, miren lo que encontramos. X puede valer 1 o menos 1. E i puede valer. ¿Cuántos puntos críticos tenemos? 6. ¿Cuántas combinaciones se pueden armar por 2 y 3? ¿2 por 3? Esta no se entiende.
Bien, todas las combinaciones posibles de esas coordenadas y de esas coordenadas y son los puntos críticos que teníamos recién en lo que sería nuestro gráfico de curva de nivel. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, con x igual a 1 tenemos el punto. Todos valiendo con x igual a 1 y con y en 0, menos 1 y 1. Entonces, 1, 0 es un punto. 1 menos 1 es un punto y 1 es un punto. Y x también puede valer menos 1. 1 y todas las combinaciones posibles con los valores de x. Habíamos tenido, ¿cuántos habíamos visto en las curvas de nivel? 6. Son exactamente 6. ¿Bien? Bueno, les queda como tarea hacer el determinante de Lesiano para esos 6 puntos y lo traen para acá. Rápidamente, antes de que se dispersen, pongan este punto de acá. ¿Qué tipo de extremo existe de acá? ¿Que un máximo o un mínimo? O máximo. Mínimo. Que mínimo, ¿no? Porque voy de menos 2,5, menos 2,7. ¿Qué coordenadas sería este punto? Menos 1, 1. Entonces, ¿cómo tiene que dar el Lesiano? Menos 1, 1. Si a un mínimo tiene que quedar mayor a 0. Si a un mínimo, ¿cómo tiene que dar xx? ¿Qué signo tiene que tener el positivo? Tiene que ser positivo. Ustedes ya saben qué es lo que le tiene que dar cada. Bueno, acá en este, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser el menos 1, 0? ¿Qué signo tiene que tener el lesiano acá? Acá, ¿ven? ¿Qué tipo de punto es este de acá? Puntosilla. ¿Cómo tiene que dar el D acá? No, negativo. ¿Está bien? Acá. El D en el menos 1. Menos 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo va a ser f de xx? El menos 1 menos 1. ¿Este qué tipo de punto es? ¿Máximo o mínimo? Va a ser un mínimo, ¿no? Simetría. Entonces, ¿cómo tiene que ser esto? Mayor a 0. Ven que ustedes ya saben, mirando la curva de nivel, cómo tienen que ser estos valores. Lo que tienen que hacer ahora es, le dijo Cristian, es ir a verificar que lo que hace realmente lo que ustedes ya sabían se cumpla algebraicamente. No, si el lesiano es negativo, es un punto sino punto Pringle. Mañana, cuando les pregunten a las chicas, no digan punto Pringle, digan punto sino, porque si no, después nos retan a Cristian y a mí que nosotros andamos diciendo otra cosa. ¿Cuándo no se puede decir nada? Cuando el lesiano es igual a 0, cuando el D da 0. Ahí no puedo decir nada. Bueno, chicos, nos vemos.